La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres, tíos, abuelos y todos los que nos sintonizan en este momento y a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Muy feliz y agradecido en primer lugar de Dios por esta nueva oportunidad que nos regala y también de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. Gracias por dedicar este momento tan preciado de su tiempo para compartirlo con cada uno de nosotros. En el programa de hoy vamos a compartir con todos ustedes, ya en este último jueves de este mes de febrero, el segundo tema del material que ha preparado la Comisión Nacional de Catequesis, que lleva como título Ven y verás al encuentro personal con Cristo. Entonces, hace ya la semana antes pasada, estuvimos compartiendo con ustedes el primer tema de este folleto que correspondía al primer tema del itinerario nacional de evangelización, la oración como camino de santidad. Y pues el segundo tema que nos presenta este folleto corresponde también al segundo tema del itinerario nacional de evangelización, que es la oración nos capacita para el perdón, que se trabajó durante este mes de febrero. Así que vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él el que nos acompañe en este momento y a esta hora. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por tu presencia siempre cercana en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque vas caminando con nosotros en todo momento, en todas circunstancias. Gracias porque nunca nos dejas solo. Gracias porque siempre nos acompañas. Gracias porque tu promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el final del mundo se hace viva, presente y eficaz en medio de nosotros. Queremos ponernos en tus manos, poner en tus manos nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos, tenemos y deseamos ser, para que por la fuerza de tu Santo Espíritu, que transforma, que renueva, que fortalece nuestras vidas, podamos continuar realizando esta obra de amor que tú nos has confiado en el ámbito catequético. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Este es su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, información y orientación de todos nuestros catequistas. Y como decíamos, la semana pasada compartimos con ustedes el primer tema que debimos haber trabajado en el mes de enero y que corresponde al primer tema del itinerario de evangelización de nuestro Plan Nacional de Pastoral. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes el segundo tema de este folleto que ha preparado la Comisión Nacional de Catequesis junto con el Instituto
con el Instituto Nacional de Pastoral. Y antes de compartir con ustedes este segundo tema, quisiera compartirle la introducción que ha hecho Monseñor Fausto Mejía Vallejo, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Catequesis y obispo emérito de San Francisco de Macorís, la introducción que le ha hecho a este material como una forma de motivarnos a nosotros a trabajarlo y adentrarnos en él. Dicen las palabras de Monseñor Fausto Mejía Vallejo: una de las fortalezas más significativas e importantes de la Iglesia de nuestro país es el caminar juntos a través de nuestro Plan Nacional de Pastoral, que se viene realizando mucho antes de que el Papa Francisco convocara el sínodo sobre la sinodalidad. Eso tiene que hacer que nos sintamos hasta con un orgullito sano y santo, por sentirnos parte de esta porción del pueblo de Dios que peregrina en la República Dominicana. Cada año se tiene la Planificación Nacional de Pastoral, donde participan todas las diócesis encabezadas por todos los obispos y la participación activa de las distintas comisiones de pastoral que dirigen los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y los laicos. En ese encuentro se revisa la planificación del año en curso y a la vez se hace la del siguiente año, mirando y reflexionando todo el caminar de nuestra Iglesia. En cada planificación se escoge el valor a vivir durante el año siguiente, y este se plasma en un tema y en un lema. Para el año 2024 el valor es la oración. ¿Por qué la oración? En primer lugar, porque obedece a un deseo expreso del Papa Francisco, que declara este año dedicado a la oración. En segundo lugar, porque analizando la situación mundial y nacional, nos damos cuenta que estamos viviendo una gran situación de turbulencia social, económica, cultural, política, religiosa, que necesitan la intervención de Dios y el compromiso de nosotros, los cristianos, y de los hombres y mujeres de buena voluntad. Tenemos dos guerras dolorosas y sangrientas en Rusia y Ucrania, y la de Israel contra el grupo Hamas, pero muchas guerritas no menos dolorosas que se dan en el ámbito de las familias a través de los divorcios, el aborto, la disfuncionalidad de la misma, que por ser la base fundamental de cualquier sociedad, cuando ésta se resquebraja, entonces vienen las consecuencias que se traducen en inseguridad, delincuencia, violencia, corrupciones y el aumento de la pobreza que llevan al desorden y a la mala calidad de vida, porque no se tiene el acceso a una educación y a un empleo digno de calidad, ni el acceso a la salud, a la electricidad, al agua potable y a una seguridad nacional. Es frente a eso que necesitamos volver el corazón al Señor, en un espíritu de conversión que nos ayude a hacer frente a esos grandes desafíos que hoy tenemos y que muchas veces escapan de nuestras fuerzas y necesitan que acudamos al auxilio que nos ofrece el Señor a través de la oración. Orar es ponernos en la presencia de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Es abrir nuestro interior y nuestro corazón al auxilio que nos viene del Señor, como nos dice el Salmo 121. Y siguiendo el ejemplo de la Virgen María, que dio un sí a Dios para permitir que Jesucristo entrara a su vientre virginal, para tener la fuerza necesaria de poder realizar su autodefinición como la servidora del Señor. Orar es dejar que el amor del Padre entre a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra sociedad, lo mismo que la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, para poder realizar la misión que el Señor, a través de lo que la Iglesia nos propone. Estas son parte de las palabras introductorias que nos presenta Monseñor
Fausto Mejía, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Catequesis actualmente. Así que vámonos a nuestra primera pausa y cuando retornemos continuaremos compartiendo con ustedes estas palabras introductorias de Monseñor Fausto Mejía. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, a la información y a la orientación de todos nuestros catequistas. Continuamos escuchando las palabras de Monseñor Fausto Mejía Vallejo, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Catequesis en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y nos dice Fausto Mejía: ese espíritu de oración lo podemos realizar de todos los modos posibles que tenemos para orar. Llámese oración de súplica o de intercesión, de acción de gracias, de contemplación y de adoración. La oración mental, la oración vocal, la oración en silencio, la oración en voz alta, la oración personal o la oración comunitaria. Pero hacerla siempre bajo la luz, la fuerza y la inspiración del Espíritu Santo, siempre con la finalidad de buscar el querer de Dios en la realización de lo que Él nos pide. Que como discípulos misioneros tengamos la experiencia del encuentro personal con el Maestro de nuestros sueños y esperanzas. Para que cumplamos con eso, el plan de pastoral nos propone, además del valor de la oración, el tema a vivir y desarrollar durante todo el año 2024. El tema dice: un pueblo orante que refleja a Cristo en su vida personal, familiar, comunitaria y social. Ese es un plan genial y maravilloso. Nos da la oportunidad de ir reflexionando y viviendo como eje transversal la oración del Padre Nuestro, que fue el primer mensaje que nos regaló Jesús al decirnos que todos tenemos el mismo Padre y por lo tanto nosotros somos hermanos. Esa oración termina pidiendo que el reino de Dios se haga visible en todas las cosas que vivimos y realizamos. El reino de Dios que se realiza cada vez que usted y yo nos hacemos hermanos de los demás, cuando vivimos la justicia o santidad, para que así todos vivamos en paz. Esa oración del Padre Nuestro tenemos que vivirla en la vida personal, familiar, comunitaria y social cada mes, teniendo como telón de fondo el acontecimiento principal que se da en ese mes. Por ejemplo, el mes de enero es el mes dedicado a la Virgen de la Altagracia. El mes de febrero es el mes de la Independencia Nacional. Marzo es el inicio de la Cuaresma. En el mes de abril tenemos la Pascua del Señor. En mayo celebramos el cuerpo y sangre de Cristo y el mes de las Madres. En junio, el ejemplo y el martirio de San Juan Bautista. En julio es el mes de los Padres. En agosto celebramos la Restauración y el Descanso. Septiembre es el mes de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Octubre es el mes de la Misión, Domingo Mundial de las Misiones. Noviembre, mes de las familias, de las vocaciones y también el mes de nosotros los catequistas, en el que celebramos nuestro día, pero también es el mes de los santos y el mes de los fieles difuntos. Y es el mes de Cristo Rey del Universo, con el que cerramos el año litúrgico. Diciembre lo iniciamos con el Adviento como preparación al nacimiento de Jesús, el Mesías, el Señor, el esperado por todos nosotros. Todo eso lo vamos viviendo a la luz del lema que nos indica lo que queremos vivir y la meta a alcanzar.
El lema nos dice así: con Jesús en comunión y oración, transformamos la nación. Este es el lema para este año 2024. Con Jesús en comunión y oración, transformamos la nación. Con este lema queremos decir que todas las cosas que realicemos y todo tipo de oración que hagamos tienen que tener como propósito ayudar que nuestro país sea mejor y distinto. Hoy sufrimos la violencia y la división en el seno de las familias, que tienen como consecuencias el aumento de las delincuencias, las inseguridades y las distintas corrupciones en la vida pública o privada. Se manifiesta también en el irrespeto que se producen en muchas redes sociales que menoscaban los valores y nuestras hermosas tradiciones. Pero también el deterioro familiar conlleva el aumento de la pobreza, el individualismo y hedonismo creciente, el aumento de las bebidas alcohólicas, el consumo, el tráfico de drogas, la proliferación de tantas bancas de juegos que solo sirven para el empobrecimiento de los más pobres. Todo eso es lo que tiene que movernos para ir sembrando los valores del Evangelio en todos los estamentos de nuestra sociedad. Para que eso sea posible es necesario que usted y yo tengamos un espíritu de conversión, de ojos abiertos y corazón palpitante, como solía decir el Papa Juan Pablo II, que nos lleven a un encuentro personal con Cristo. Cambio como el de San Juan Pablo, quien al encontrarse con el Señor no se cansaba de decir: para mí la vida es Cristo y las demás cosas son basuras si no dan a conocer a Jesús, como lo dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Por eso vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. En el libro del Gálatas. Esa es la experiencia que se va dando en tantas personas y familias de nuestra sociedad dominicana, y de ahí es que se vayan viendo los frutos que producen muchos profesionales y políticos honestos, de muchos maestros y maestras, hombres y mujeres sencillos, de muchos catequistas, movimientos apostólicos, de agentes de pastoral, que van aportando lo mejor de sí para que la Iglesia vaya realizando la encomienda que Cristo le encomendó, que es hacer presente las señales del reino de Dios. Por eso tenemos la esperanza que este año 2024 sea realmente un año nuevo, diferente, con hombres y mujeres nuevos, capaces de amar y de servir a los demás. Y quiero terminar exhortándoles y recordándoles aquel famoso lema de años anteriores, cuando se les saludaba y se les decía qué hora es, y a estas palabras se respondía: es hora de evangelizar. Por lo tanto, nadie puede quedarse en las gradas como simple espectador, sino que todos debemos ser actores activos, que tomemos parte en este hermoso juego de la vida, donde todos tenemos que ganar. No olvides que Cristo cuenta contigo, quien te dice: hay más alegría en dar que en recibir. Y todos tenemos tantas cosas que dar a los demás, pero también tantas cosas por recibir. Somos discípulos misioneros de Cristo a través del bautismo y formamos parte de esa familia grande que es la Iglesia, que está extendida por todos los pueblos y naciones y que tiene un gran encargo, una gran misión que recibió del Señor antes de ascender al cielo para sentarse a la derecha del Padre, cuando a través de los apóstoles dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, reciban el Espíritu Santo y vayan hasta el último rincón de la tierra a llevar la buena nueva del Evangelio. Ánimo y no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el final. Recibamos pues con alegría y con disponibilidad esa hermosa tarea, sabiendo que es el medio que tenemos para que tengamos la familia, la sociedad y el país que todos queremos y deseamos. Que la Virgen de la Altagracia nos ayude a decirle
sí a Dios y a servir como ella en esta gran misión. Así que estas son las palabras introductorias que nos presenta Monseñor Fausto Mejía Vallejo, presidente de la Comisión Nacional de Catequesis, en este material. Vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y una vez escuchadas las palabras de Monseñor Fausto Mejía, las palabras introductorias que presenta este folleto que lleva como título Ven y verás al encuentro personal con Cristo, preparado por la Comisión Nacional de Catequesis en colaboración con el Instituto Nacional de Pastoral. Y el tema que se nos propuso para trabajar en este mes de febrero fue la oración nos capacita para el perdón, con la iluminación bíblica, perdona nuestras ofensas, Mateo 6:12. En el segundo tema, correspondiente a este mes de febrero, en el contenido de esta temática, bajo el título La oración nos capacita para el perdón, y dándole cumplimiento a lo programado por el tercer plan de pastoral, y teniendo como tema para este año un pueblo orante que refleja a Cristo en su vida personal, familiar, comunitaria y social, queremos reflexionar sobre el perdón, que siempre será medicina saludable para el alma. Nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a perdonar, perdonando, nos dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y los persiguen. Mateo 5:44. Él nos dio el ejemplo perfecto de perdón cuando estaba en la cruz diciendo: perdónalos, por Señor, que no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La Biblia nos enseña que perdonar es liberador y restaura relaciones rotas. Dios nos pide que perdonemos y al hacerlo nos beneficiamos todos, ya que el perdón nos libera del rencor y nos restaura la paz. La Biblia nos manda a perdonar y cuando lo hacemos recibimos las grandes bendiciones de Dios. Esta reflexión se fundamenta también en otra expresión del Padre Nuestro, que es el lema de este mes: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12. Uno de los grandes beneficios de orar es poder dar a conocer nuestras necesidades a Dios, quien como un padre amoroso cuida de sus hijos y perdona nuestros pecados, dándonos el descanso y el alivio de nuestras almas. Ahora, es cierto que nosotros recibimos un perdón definitivo al creer en Cristo, y ese perdón es la base de nuestra relación con Dios. Pero eso no nos exime de rendir nuestra vida a Dios diariamente, porque diariamente cometemos pecados, ya sea por acción u omisión. Todos necesitamos diariamente llevar nuestras cargas espirituales al Señor, sobre todo nuestros pecados, para que nos sean perdonados. Acumular culpa en nuestros corazones puede traer consigo grandes consecuencias, tales como la frustración, el desánimo, la falta de dinamismo,
la falta de interés, de entusiasmo, el desgaste, el deseo de renunciar, de abandonar, de alejarnos de la vida de oración y hasta de la tarea que estamos realizando. Son muchos los catequistas, tanto laicos, religiosas, diáconos, sacerdotes, que han abandonado la misión precisamente por la consecuencia de la acumulación de los pecados en el corazón, en el alma. De aquí que por medio de la oración podemos encontrar la paz que viene con el perdón. La oración asume que pedimos el perdón de nuestros pecados porque también perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Y por qué Dios no nos puede perdonar si nosotros no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden? Porque el primer requisito para que Dios nos perdone es estar dispuestos a no volver a cometer ningún tipo de falta delante de Dios. Y si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, significa que todavía no tengo esa disposición para dejar de cometer falta delante de Dios, sino que todavía tengo en mi interior el deseo expreso de continuar faltándole, de continuar ofendiéndole, al no perdonar a mi hermano como Dios me perdona a mí. Por eso la oración, cuando yo oro pidiéndole a Dios perdón, ha de suponerse que ya en mí no hay ningún rencor contra ningún hermano, porque de lo contrario, esa oración estaría siendo inútil. Esa oración estaría sirviéndome de nada o de muy poco, ya que sigo guardando en mi interior, sigo guardando dentro de mi ser ese propósito, ese deseo malsano de continuar guardándole rencor a mi hermano. Y por eso es que cuando le pedimos a Dios perdona mis ofensas, debo de antes ya tener la apertura, tener la disposición de perdonar las ofensas de mi hermano. Y sabemos que perdonar nunca ha sido fácil. Y no crean que a Dios le resulta fácil también perdonarnos a nosotros. El perdón siempre será un acto de amor de la persona que perdona. Porque si fuera fácil, todos perdonáramos sin ningún tipo de dificultad. Pero precisamente porque es un acto difícil de realizar, por eso es que nos cuesta tanto el perdonar. Y si nos cuesta a nosotros pedir perdonar una sola ofensa que me ha hecho alguien, imagínense cuánto le costará a Dios perdonar las múltiples ofensas que diariamente nosotros realizamos contra Él. Si a usted y a mí nos cuesta perdonar una sola ofensa, imagínese lo que le costará a Dios perdonarte a ti, perdonarme a mí, todas las ofensas que diariamente cometemos contra su persona. Entonces, no es que sea fácil, o porque no es fácil, por eso me niego a perdonar, sino precisamente porque es difícil el perdón, es que debo de hacer el esfuerzo de perdonar las ofensas de mi prójimo para que Dios pueda también perdonar las mías. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra tercera pausa y ya retornamos
con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes este su espacio, Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, información y orientación de todos nuestros catequistas. Y compartimos con ustedes el tema que nos propone este material para el mes de febrero. La oración nos capacita para el perdón. La oración nos capacita para el perdón. Decíamos que la oración asume que pedimos el perdón de nuestros pecados porque también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esto es importante y debe de ser determinante en nuestras relaciones. En cierto sentido, la oración nos recuerda que debemos buscar la paz y la reconciliación con los que nos han ofendido. Es un medio también para librarnos de la amargura, el enojo y el rencor en nuestras almas. Oramos porque necesitamos perdón y oramos porque necesitamos perdonar a otros. Por eso el título del tema es La oración nos da la capacidad para que podamos perdonar y para que podamos también perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces no somos capaces ni siquiera de perdonarnos a nosotros mismos. Lo que hemos hecho mal, y al final de nuestras días, pues recordamos nuestros errores una y otra y otra y otra vez, y no somos capaces de ni siquiera perdonarnos a nosotros mismos. Y por eso la oración pues nos da esta capacidad de no solo perdonar a los demás, sino también de poder perdonarnos y a nosotros mismos. Hoy es un buen día para orar por el perdón, pero también para perdonar a los que de alguna manera nos han ofendido. Por tal razón ya es hora de que perdones de corazón a esa persona que tú tienes tanto tiempo que no le hablas, que perdone con sinceridad, tal vez a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu madre, a tu hermana, a tu primo, a tu cuñado, tu cuñada, a tu sobrino, a tu abuela, a ese vecino, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a esa persona con la que un día tú tenías una comunicación, una relación, y que de repente por esa situación que se dio, que tal vez no fue provocada por ti, tal vez tú no fuiste el culpable o la culpable, no fue un acto deliberado de tu parte, pero lamentablemente se dio esa situación que llevó a que esa relación, esa comunicación que tú tenías con esa persona de repente se rompiera, que se separaran los caminos, la buena relación, la buena amistad, y que en este momento pues haya esa indisposición, haya esa poca voluntad de reconciliación. Tal vez no es casualidad que estés escuchando este programa de hoy con este tema, y tal vez el Señor te está invitando a que, apoyado en la oración, le pidas al Señor que te dé esa capacidad,
que te dé esa fortaleza que estás necesitando para dar ese paso de perdonar, de soltar, de sanar, de no continuar cargando con ese peso, con esa carga, con esa herida que has venido arrastrando del pasado por esa persona que te ofendió, que te lastimó y que tú no has sido capaz hasta el día de hoy de poder superar esa diferencia, de poder superar esa herida. Con el auxilio de Dios, libérate de ese odio, de ese resentimiento, de todo eso que llevas en tu corazón y que solamente a ti te está haciendo daño, solamente a ti te está martirizando, solamente a ti te está enfermando, solamente a ti te está matando poco a poco, ya que el odio mata a la persona que lo lleva dentro. El rencor, el resentimiento enferma gravemente a la persona que lo padece. Y por eso el Señor te pide de corazón que perdones, porque Él sabe el daño profundo que eso causa a tu vida, a tu corazón y también a tu espiritualidad. De aquí que un gran aliado para que tú puedas liberarte, tú puedas sanarte, es la oración a la que se te está invitando con tanta insistencia. No es una casualidad que se te esté invitando, que se te esté exhortando para que busques ayuda y auxilio en la oración, porque la oración puede ayudarte a dar ese paso. La oración tiene una fuerza tan grande que es capaz de sanar no solo cualquier enfermedad física, sino también cualquier enfermedad del alma, como es precisamente la falta de perdón. La falta de perdón es una enfermedad del alma que la lacera, que la lastima y que termina también afectando nuestro cuerpo. Por lo que perdonar es algo de vital importancia. Y para ello, además de la oración como instrumento, contamos con la fuerza del Espíritu Santo que llega hasta nuestras vidas como un viento huracanado, lleno de valentía, y así como a los apóstoles le dio el don de las lenguas para que expulsaran los demonios, para que anunciaran el Evangelio con valentía, así también a ti y a mí nos puede dar esa fuerza, esa energía que necesitamos, ese fuego interior para poder quemar todo resentimiento, todo odio dentro de nosotros y liberarnos de esos obstáculos que no nos dejan llevar a cabo el perdón. Recordemos también que Jesucristo, ya resucitado, exhala su espíritu sobre los discípulos, diciendo: la paz esté con ustedes. Y así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Esta es la fuerza del Espíritu Santo que nos otorga a nosotros esta capacidad extraordinaria de ofrecer el perdón, de otorgar el perdón y también de recibir de los demás el perdón. Así que vámonos a nuestra cuarta pausa y cuando retornemos continuamos compartiendo con cada uno de ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes. Este es su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Decíamos que las palabras que el Señor pronuncia sobre los discípulos, otorgándole esa fuerza del Espíritu Santo, pues esas palabras resumen la misión de Jesús, traer la paz entre Dios y los hombres, y la paz entre los hombres. Y esta paz no se consigue mediante la sumisión de unos supuestos enemigos, ni con guerras, ni con fuerzas de paz, sino que se consigue única y exclusivamente con el perdón. Esta ha sido la misión de Jesús y esta es nuestra misión, que somos seguidores suyos. Es más, somos como iglesia la continuación de su presencia y acción en el mundo. Y si Jesús vino a perdonarnos, vino a dar su vida por el perdón, entonces nosotros no podemos ser ni mucho menos. Y al igual que Él, tenemos que ser embajadores del perdón por doquier. Donde quiera que vayamos, pues nuestra bandera ha de ser también el perdón con el que tú y yo fuimos perdonados. Ese perdón que el mismo Cristo nos trajo, pues hemos nosotros de llevarlo a todas partes y donde quiera que encontremos una ofensa, utilizar esa fortaleza del perdón. ¿Y de dónde sacamos fuerzas para perdonar? Pues muchas veces no nos sentimos capaces de hacerlo. La pregunta es si nosotros hemos aceptado el perdón de Dios, ese perdón que Dios nos da. Porque cuando lo aceptamos, nos damos cuenta de que Dios está realmente con nosotros y a nuestro lado. Y si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra nuestra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás en Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto salimos vencedores gracias a la fuerza de Cristo Jesús, como nos lo expresa el autor del libro de los Romanos. De tal manera que si en Cristo y con Cristo podemos vencer todas las adversidades, pues el perdón no será la excepción. Nadie puede decir, no puedo perdonar en Cristo Jesús. Todo lo contrario, en Cristo Jesús puedo perdonar cualquier ofensa, no importa su magnitud, no importa su gravedad, no importa lo grande que ésta sea, en Cristo Jesús soy capaz de poder perdonar cualquier ofensa. Perdonar, hemos de tener claro, no significa caer una y otra vez por inocente, sino que significa estar bien arraigado en el amor y la aceptación de Dios, y desde allí extender la mano al hermano para ofrecerle este mismo perdón. Por eso no basta con solo renunciar a Satanás, sino que es
necesario poner nuestra confianza en Dios, como lo expresamos en la vigilia pascual, cuando renovamos nuestros votos bautismales. Debemos perdonar para que no tengamos malas consecuencias. Hombres como José escogieron perdonar antes de llenar su alma de rencor, resentimientos, amargura, odio contra sus propios hermanos. Recordemos aquella historia de José que fue vendido por sus hermanos y en lugar de llenarse de odio, de resentimiento contra ellos, pues les perdonó y les llevó a Egipto, donde allí prosperaron junto con él y fueron una gran nación. José pudo haber elegido el camino del rencor y decir: nunca perdonaré a mis hermanos por haberme vendido. Nunca perdonaré a mis hermanos por haberme hecho tal maldad. No, esta no fue su actitud, sino que la actitud de José fue la de perdonar a sus hermanos. El mismo Esteban escogió perdonar a quienes lo apedreaban, donde puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró su alma. ¿Qué mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Jesús no merecía morir en la cruz y estaba pagando por una deuda que era nuestra. Sin embargo, supo perdonar. De tal manera que, mis queridos catequistas, a esto estamos llamados: al perdón, a la reconciliación, ayudados de la vida de oración, porque recordemos que con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, realmente no somos capaces de alcanzar el perdón ni de perdonar a los demás, pero con la gracia de Dios, con su fuerza, con su ayuda, sí que somos capaces de hacerlo. Y por eso el testimonio de los santos, los profetas, que fueron capaces de perdonar a sus verdugos, aquellos que le arrancaban la propia vida, y ellos, pues aún en su agonía, perdiendo la vida, fueron capaces de ofrecer el perdón a sus ofensores. De tal manera que, mis queridos catequistas, no son palabras vacías, sino que esta invitación nos la hace el mismo Cristo, porque Él sabe que si nos disponemos a ello, que si ponemos de nuestra parte, que si nos esforzamos, si nos sacrificamos, nos es posible perdonar, nos es posible experimentar la fuerza, la experiencia maravillosa del perdón, y sobre todo nos es posible entrar en esta sintonía concordante con el Señor, que fue el primero en hacerlo, para enseñarnos a nosotros a practicarlo también. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa para retornar ya luego a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre que dediquen parte de su tiempo para escucharnos, para enriquecerse con nosotros y para seguir creciendo en esta experiencia espiritual y de oración a la que estamos llamados en este año dedicado a la oración. Retornamos en breve.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes este es su espacio, Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Ya estamos en la parte final de nuestro espacio y queremos concluir pues con el tema que se nos ha propuesto para este mes de febrero. La oración nos capacita para el perdón. Y terminamos con estas palabras del Papa Francisco sobre el perdón en la familia, donde nos dice: no existen familias perfectas, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas unos de otros, nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y para la sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y bastión de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Este hermoso mensaje del Papa Francisco debe de ser asimilado por todos los miembros de la familia, ya que en los hogares es donde se cometen grandes ofensas y se maltratan los unos a los otros con palabras y acciones, y estableciendo en la familia una relación tóxica y agresiva. Por eso, practicar el perdón y cultivando el amor para que la familia se convierta en esa escuela de valores y santuario de la vida. Así que con esto ponemos punto final a este tema con algunas preguntas que deben de llevarnos a la reflexión. ¿Qué nos dice a nosotros esta meditación en nuestro diario vivir? ¿De dónde sacamos fuerzas para perdonar en nuestros matrimonios, familias y ambiente? Y luego se nos invita a hacer un momento de silencio, respondiendo ¿qué me dice a mí el texto meditado? Y la misión a desarrollar, y esto que hemos reflexionado, cómo vamos a llevarlo a la familia, al trabajo y a la comunidad. Finalmente, pues invita a hacer una oración final junto con un canto final. Así que mis queridos catequistas, aquí le ponemos punto y final al espacio del día de hoy, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía y esperando encontrarles nuevamente la próxima semana, donde volveremos a compartir con ustedes otra experiencia de este su espacio Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Llamado como María para llevarnos a ser Señor. Este llamado como María para llevarnos a ser Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa
Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista.